Recordar que nada es tan importante no significa minimizar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Significa poder sentirlo todo y vivir la situación, vivir el proceso sin querer evitarlo, ignorarlo o escapar de ello. Hola, soy Celes. Bienvenida, bienvenido. En este video advierto, puede ser alarmante para la mente si se está en modalidad supervivencia y muy aferrado al sufrimiento, al dolor. Nada es tan importante y esto es un recordatorio que necesito hacerme hoy porque una parte mía siente que está por explotar. ¿Qué haces con los auriculares? Ridícula, me viene a la mente. Bueno, hoy hay mucho ruido. Está llegando ya el calor, donde estoy yo. Pararon las lluvias, por lo tanto empieza una época en la que todos los días hay alguien cortando el pasto. Yo ya era sensible a los ruidos, pero desde que empecé a trabajar con la parte espiritual, la energía, me estoy haciendo cada vez más sensible a todos los ruidos, porque justamente al conectar con el lado sutil de esta dimensión para acceder a mensajes y canalizaciones hizo que todos mis sentidos estén más agudos. Por lo tanto, los ruidos y sensaciones que hay en esta parte física de la vida se intensifican más. Tengo un nudo en la panza porque necesito recordarme esto, que es algo que a mí me estuvo ayudando un montón para justamente salir de la modalidad supervivencia y poder desapegarme y no identificarme, que considero la parte más importante de lo que causa incomodidad, dolor y malestar. ¿Por qué puede ser un disparador esto para la mente que está muy acostumbrada a estar en modo supervivencia? Bueno, porque entrar en el lema de nada es tan importante para la mente puede significar que estás en peligro. Porque si la mente está muy acostumbrada a que siempre tenés que protegerte de algo o estar en modo supervivencia, la mente está siempre lista para atacar. Por lo tanto, está siempre a la defensiva y por eso el contenido de este video puede ser un disparador, porque si se está a la defensiva, lo que diga puede hacer que tu mente te haga creer que necesitas defenderte de algo, pero así que al costo de cada uno. A mí me sirve recordarme que nada es tan importante, que el dolor que siento hoy no es tan importante, que el trauma que viví no es tan importante, que lo que me incomoda y me tiene mal no es tan importante, que la oscuridad que siento dentro o los días que no tengo ganas de nada no es tan importante. Y si nada de eso es tan importante, entonces, ¿qué tenemos? El aprendizaje. Las enseñanzas que estas situaciones de dolor, de incomodidad, de malestar traen. En este momento yo tengo un nudo en el estómago porque estar rodeada de ruidos a mí me genera malestar físico. No es una cuestión del tímpano, es algo en el cuerpo. No sé ni siquiera cómo explicarlo. Pero es como si me faltara el aire también. Y me dispara, no sé si son traumas, pero me dispara situaciones en las que estuve inmersa en una casa o mismo en la casa en la que crecí, rodeada de ruidos de los cuales no podía escapar. Entonces estar en este momento rodeada de ruidos
sin poder escapar de estos ruidos, a mí me disparan estas situaciones en las cuales sentí que no podía escapar de las circunstancias, sobre todo de ruidos, y hace que mi mente se ponga en mecanismo de defensa. Para mí, estar en mecanismo de defensa es apagarme y no reaccionar. Es entrar a un mundo interior de fantasías que me protejan de sentir el cuerpo. Porque el problema es que si yo estoy en el presente sintiendo, escuchando los ruidos, siento mucho el cuerpo. Y si siento el cuerpo, siento el malestar y la incomodidad que genera a mi cuerpo, de este nudo en la panza, de la falta de aire, como si me estuviesen ahogando. Entonces, mi mecanismo de defensa se hizo que yo me cree fantasías, que me cree un mundo interior en el cual tenga que estar más acá que en el cuerpo para justamente no sentir el cuerpo. Es algo muy clásico que veo que también no es solo a mí que me sucede esto, a lo mejor te resuena también esta manera de evitar sentir. Es como apagar los sentidos de alguna manera, la manera que yo tengo de apagar los sentidos. Pero necesito recordarme en este momento que no estoy en peligro, que no hace falta escapar de nada y que nada es tan importante. Sí, este es un momento de mierda, es incómodo. Siento como mi niña interior que tiene muchas ganas de llorar y de que se apaguen las cosas, que por un momento se apague la vida, pero no es posible, no está en mi control. Entonces lo que a mí me ayuda en este momento es recordarme, nada es tan importante. Yo no sé exactamente para qué tengo que vivir las circunstancias que causan dolor, incomodidad, malestar. Pero lo único que sé, lo único que puedo saber con certeza es que aprendo de esas circunstancias, ¿no? Me siento rarísima hablando con esto porque escucho mucho mi voz y espero que se escuche también bien acá en el microfonito. Si yo me recuerdo a mí misma este lema, este motto, nada es tan importante, me permite volver al cuerpo y poder sentir lo que estoy viviendo. Es lo que justamente hice ahora. Antes de ponerme los auriculares, decidí ponerme los auriculares porque ya estaba siendo demasiado intenso el ruido afuera, pero antes de ponérmelos me senté un minutito, me puse una mano en el corazón, me puse la otra mano en el plexo solar y sentí el cuerpo, sentí toda la incomodidad, sentí esta parte mía interior que quiere llorar y patalear y se siente como con mucha impotencia porque no se puede hacer nada al respecto de la situación incómoda y del malestar que se genera en el cuerpo. Entonces la yo adulta toma el control escuchándola y le hace saber, la materna, le hace saber que está bien, que está justificada, pero que necesitamos sentir este proceso para poder absorber qué es lo que trae todo esto. Entonces ahí dije, ok, ahora que estoy en el cuerpo, me pongo los auriculares no para evitarme, sino para poder darme un respiro y poder sentir el aire entrar. Y lo que pasó es que después de que me puse los auriculares y volví a sentir el cuerpo para no escapar a la mente, porque este es mi trabajo, no escapar a la mente. Esta sensación mía de quiero escapar porque hay mucho ruido fuera, no importa a dónde vayas, algo que también descubrí estos últimos años es que no importa a dónde vaya, al momento no encuentro un lugar en el que no tenga gente cerca. Y al mismo tiempo me asusta porque yo quiero hacer un montón de cosas, quiero viajar, por ejemplo, y cuando me suceden estas cosas como hoy me asustan porque es como, si no puedo tolerar los ruidos, si me hacen mal, ¿cómo voy a poder viajar? Y me pone mal, pero ¿qué pasa si yo me pongo a viajar en este momento mentalmente? En eso no lo voy a hacer, me va a terminar paralizando el miedo.
ok, hay una persona menos cortando el pasto afuera, así que capaz lo puedo soportar. Recordar que nada es tan importante no significa minimizar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Significa poder sentirlo todo y vivir la situación, vivir el proceso sin querer evitarlo, ignorarlo o escapar de ello. Porque justamente nada es tan importante. Entonces lo único que realmente es real es la parte de que hay que vivir esa situación porque algo está trayendo un aprendizaje que va a marcar un curso de tu vida. Como a mí en este momento, yo sé que todo lo que estoy viviendo con respecto a los ruidos está marcando la dirección que me envía hacia el lugar o el destino que yo sé que merezco de paz y tranquilidad en cuanto a ruidos externos y me está direccionando en ese camino porque es parte de lo que vine a hacer. Entonces yo no tengo exactamente el control de lo que vivo, lo que tengo el control es, bueno, ¿cómo voy a usar esto que me llega? ¿Cómo lo quiero afrontar? ¿Cómo lo quiero manejar? Ya sé que evitando y escapando no me generó nada más que dolor. Entonces si yo ahora decido escucharme y transitar el proceso sintiéndolo todo, incomodidad, dolor, el pataleo, el llanto, lo que sea que trae, y puedo vivir ese proceso porque no es tan importante, porque el proceso en sí, porque lo que siento en sí no es tan importante. O sea, si yo me aferro, es una manera de hacerle saber a la mente que no me tengo que aferrar. Yo en otro momento me desquiciaban estas situaciones en las que estoy hoy, me desquiciaban, me hacían sacar ataques de ira en mí. Era una cosa horrible. Entonces, si yo me recuerdo, nada es tan importante, ni siquiera siento el enojo, no está la impotencia, está como si fuese una pequeña tristeza en, no es esta la realidad que quiero vivir, pero ok, no es esta la realidad que voy a vivir por el resto de mi vida. Tengo apenas 24 años. A veces me tengo que recordar mi edad porque me siento vieja. Pero igual, si yo me recuerdo, ok, lo estoy viviendo hoy, no es tan importante. Me está solo direccionando hacia el camino al que yo vine a hacer. Que no recuerdo, pero que solo se va armando. Porque ya está todo pactado. Yo no tengo nada más que hacer que vivir y no evitar y no apegarme justamente para que con fluidez ese camino se pueda armar solo, que yo sé que en este caso me está llevando a un destino que va a ser alguna casa o algún barrio, algún lugar en el que esté más alejadita de la gente, porque hay un tema en mí a trabajar con todo esto, que en realidad ni siquiera siento ya que sea un tema a trabajar, no tengo nada en contra de la gente, no soy una persona social, punto. Y lo intenté evitar, intenté serlo, intenté ser súper social, pero me terminó apagando interiormente, me terminó matando, porque yo no estoy justamente hecha, no vine a vivir en una gran ciudad, en un departamento con 25.000 personas en el edificio, con familias, con bebés que lloran, con los perros que ladran, con la motosierra del vecino que siempre arregla algo, con todos los vecinos que están siempre cortando el pasto. Yo no vine a eso. A mí eso me mata por dentro. Hay una sensibilidad que va más allá de mi control, que lo único que puedo hacer es respetarla. Entonces, sí, tengo que respetar lo que estoy pasando y atravesando. Claro, es mi sensibilidad, no enojarme con mi sensibilidad. Yo creo que esos ataques de ira que me agarraban es porque me enojaba con esta parte mía que es sensible. Lo odiaba porque hay gente que lo puede tolerar y yo no. Me hacía sentir de nuevo mal. Entonces el enojo, el ataque de ira era contra mí misma, no era con los que estaban haciendo los ruidos, era conmigo por no poder soportarlo, conmigo por tener que pedir a todo el tiempo a los demás que bajen el volumen, que lo hagan en otro momento. Entonces hoy es cuestión de trabajar el perdón para conmigo misma, el perdón también para los demás y el agradecimiento de que, bueno, hoy en día tengo
esta herramienta que me permite conectar y no entrar de nuevo en el mecanismo de defensa que viene simplemente de mi mente que me quiere salvar de algo. Entonces le agradezco a la mente también, porque la mente en modalidad de supervivencia es la mente ayudándonos desde su inconsciencia. Entonces le agradezco a la mente porque creó ese mecanismo de defensa que sí, me sirvió en un momento, pero hoy no. Hoy ya no me sirve, hoy tengo otras cosas que estar en el presente y sintiendo el proceso es lo que más me sirve para poder afrontar toda la incomodidad que traiga, porque yo ya sé y yo ya confío con que esta incomodidad me lleva a crecer. Así que bueno, si eso no es este video mucho de interés, es algo que a mí de todas formas me está ayudando un montón en este momento. Recordarme que, y también que es pasajero, para no identificarme con esta incomodidad. Sí, siento este nudo en la panza, pero no soy el nudo en la panza. Sí, soy sensible, pero no soy mi sensibilidad. Es parte de lo que vine a hacer aquí en la Tierra, es parte de mi humanidad, de mi parte humana. No soy simplemente eso. No identificarme para no volverme eso. Es lo que hacía que yo tenga ataques de ira. Me enojaba con mi sensibilidad por creer que estaba mal ser sensible, pero es algo que yo tengo, es parte de mí, pero no significa que soy eso, para que no marque, no direccione mi accionar, identificarme con eso. No sé si tiene mucho sentido. Pero esto de nada es tan importante es un recordatorio a la mente, para que la mente relaje un poquito, no se ponga en modalidad supervivencia. Vinimos a vivir, gente. Esto de estar en modalidad de supervivencia es algo que tendríamos que haber dejado hace mucho tiempo atrás. Ya no es así. Los que todavía están así, porque, digamos, sus condiciones de la realidad lo ameritan que estén en esa modalidad, bueno, será parte del proceso de la alma de ellos que vinieron a hacer eso, ¿no? Como cada uno elige lo que tiene que transitar. Entonces, yo veo a mi alrededor, veo mi vida y digo, no tengo que estar en modalidad de supervivencia, ya no es necesario. Y estoy muy segura que quien sea que esté viendo este video también puede decirse eso. Mirar alrededor tu vida y decirte, no tengo que estar ya en modalidad de supervivencia, nada es tan importante. Vine a hacer lo que vine a hacer y basta. Eso es vivir. Vivir el proceso, vivir lo que es y no identificarse con el dolor, con el sufrimiento, porque no sos eso que vivís. Eso que vivís simplemente está armando el camino que te direcciona hacia algo más, que te forma como persona, pero no necesariamente que sos tu dolor. Tu dolor te trae un aprendizaje que seguramente te va a empoderar y te va a conectar aún más con tu poder. Por algo vives lo que vives. Y eso es lo que necesitaba recordarme. Por algo vivo lo que vivo. Al resto es parte del proceso, de las piezas del camino que se van armando. Ahora estoy inspirada para escribir. Gracias por escucharme. Que estés muy bien.